Arenarium, de esta denominación latina que significa lugar para luchas, para batallas, surge el nombre de una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Arenal. Una plaza que tuvo otros nombres a lo largo de la historia: Campo de Torrecilla, de los Reyes Católicos, de Fernando VII, de Isabel II, de la Constitución, de la República y de Alfonso XII. Curiosamente, el caballo ha sido protagonista en esta plaza desde el medievo, con los juegos ecuestres y lucha entre caballeros, pasando por un improvisado hipódromo que aquí se construyó, y sin olvidarnos de la estatua ecuestre de Don Miguel Primo de Rivera. Hoy en Intramuros, la interesante historia de la Plaza del Arenal. Esta es hoy la Plaza del Arenal. Auténtico emblema de esta ciudad a modo de plaza mayor, está considerada como uno de los principales referentes turísticos por su carácter céntrico, abierto, luminoso y populoso. Ha tenido muchos nombres, pero al final el pueblo eligió el más histórico, el que define el cometido que antaño tuvo. Ahondar en su historia es adentrarse en las raíces mismas de Jerez. Pasear por ella es revivir hechos, sucesos que marcaron durante siglos el devenir de esta ciudad. Es por ello que en los próximos minutos les proponemos un interesante viaje, un paseo por la historia de la Plaza del Arenal, y nos centramos en el siglo XII. Por aquellos años la muralla se presentaba intacta tras la construcción almohade, por tanto aún podía observarse entre la Puerta Real, que daba entrada a la calle Consistorio, y el Alcázar. De este modo la Plaza del Arenal estaba fuera del recinto amurallado. Los historiadores coinciden en que este lugar era una especie de arrabal o musara andalusí, donde se vendía ganado, verdura o carne y se realizaban juegos y ejercicios militares de caballería. Recientemente, como consecuencia de las obras para la construcción del aparcamiento, se descubrieron restos de una necrópolis musulmana del siglo XI, así como un horno de cerámica. Con la entrada de las tropas de Alfonso X el Sabio, la plaza fue adquiriendo protagonismo como antesala a la Puerta Real, a lo que se añade la importancia comercial que adquirieron las calles adyacentes, sobre todo la calle Larga. A partir de ese momento, la Plaza del Arenal sirvió como escenario para luchas, batallas y enfrentamientos entre caballeros. Destaca la dura lucha que duró 3 días entre Ruy Páez de Viedma y Payo Rodríguez Dávila en 1343, o la manifiesta rivalidad entre los Villavicencio y los Dávila. En el año 1343, 2 caballeros jerezanos se acusan mutuamente de ser traidores a Alfonso XI, Alfonso XI el Justiciero. Claro, y ambos caballeros pues tenía pugna, lo mismo que hay ahora en la política, pugna, era uno de un bando y otro de otro, pero los dos, en aquel tiempo, la honorabilidad y la caballerosidad y todo, y la valentía, pues ¿qué hace? Como unos se sacaban de que eran traidores al rey, pues se hace en esta plaza, se pone un palenque, en lugar de combate también, la palabra palenque es donde se pone tribuna, como hemos conocido cada vez que hay actos, y estos 3 caballeros, según la historia de Jerez, estuvieron 3 días y 3 noches peleando. Yo creo que 3 días y 3 noches, con las espadas estas en aquel momento.
y en presencia del monarca. La Plaza del Arenal es una plaza emblemática en Jerez. El nombre le viene del arenarium, que es una palabra del latín, es el sitio donde luchaban los gladiadores, donde luchaban por los enfrentamientos entre soldados, y aquí, como se dio eso precisamente, es decir, que los caballeros de Jerez luchaban entre sí, tenemos que recordar que el reino de Granada estaba aquí cerca, por eso se llama Jerez de la Frontera, Arco de la Frontera, porque la frontera con Granada estaba aquí. Por lo tanto, estos caballeros no eran como los del norte, que ya no tenían ningún peligro, sino que aquí estaban continuamente entrenándose. ¿Dónde entrenaban? En la arena, bajar a la arena, luchar en la arena, y por eso. Y aquí se hacían luchas con cañas, no con las lanzas, con cañas, que también eran peligrosas, y con alcancía, que eran una cerámica, barro, cocido, dentro tenía líquidos de colores y se los lanzaban unos a otros. Cuando golpeaban, si rompían, se manchaban. Entonces era un juego para adiestrarse en el combate. De forma continuada, la plaza era lugar para la celebración de corridas de toros, caballeros corriendo a la jineta y vivaqueando, juegos de cañas y lanzas, carreras de caballos y ajustes de cuentas entre caballeros. De hecho, la historia cuenta que hasta 1593 estos torneos, duelos y espectáculos taurinos podían celebrarse en la Plaza del Mercado, en el Llano de San Sebastián, actualmente Alameda Cristina, o en la Plaza del Arenal. Pero a partir de ese año se dispone que sea esta última donde se celebren todos ellos. Los nombres de las calles adyacentes son reflejo de lo que ahí pasaba. La Corredera, nombrada así en 1511, ya que por ella los caballeros corrían sus caballos en sus juegos de manejos, alcancías y cañas, hasta el Arenal. Hora de lancería, desde 1589, porque allí se situaban los artesanos que hacían lanzas para los soldados que luchaban en el Arenal. Es por esos años, durante el reinado de Carlos II, en 1683, cuando se construye el actual edificio de urbanismo, estructurado con múltiples balcones a la calle que cumplía las funciones de palcos para presenciar los festejos que en ella se daban a la manera de las plazas castellanas de la época. En sus bajos se situaba una alhóndiga para mercado de frutas y verduras y como carnicería principal. En la alhóndiga donde se guardaba el grano, una especie de silo, y también fue cuartel de las milicias, Fue alhóndiga, cuartel de la milicia, porque fue la primera plaza que sirvió para espectáculos taurinos, y antes de espectáculos taurinos para los torneos entre los caballeros jerezanos, los partidarios del duque de Medina Sidonia y los partidarios de los Ponce de León, que eran dos bandos opuestos, pero que la mayoría eran familiares, eran familias, una familia pertenecía a un bando y a otro, pero eran familias. Y luego más tarde vamos a ver todavía los 4 escudos herárdicos que existen de esta familia. Los balcones por esto, para que la nobleza se presenciaran los espectáculos. Lo que es actualmente el edificio de urbanismo, pues no hace mucho que fue rehabilitado para oficinas. Además es que es un edificio maravilloso. Nos centramos ahora en otro edificio singular de la Plaza del Arenal. Hablamos de el antiguo Palacio de Justicia. Es del siglo XVIII y la fachada es neoclásica. Este edificio del antiguo Palacio de Justicia se convirtió años después en la Casa del Corregidor. Es por ello que junto a él existió hasta 1890 el denominado Arco del Corregidor. Luego, también ya en el año 1541, se hace la Casa del Corregidor, lo que hemos llamado hasta hace poco el juzgado, porque fue juzgado donde se juzgó el caso de la Mano Negra, ¿no? Que fue Audiencia Nacional, hoy Colegio de Cervantes. Esto se hizo en el año 1541 para que los corregidores de Jerez ya no tuvieran que vivir en el Alcázar, que tuvieran pues habitaciones propias. Y otra cosa muy curiosa y muy desconocido
que también en esa misma fecha, en el mismo año que estamos más o menos, se hacen los cimientos para hacer la catedral en la Plaza del Arenal, que por lógica es a donde debía de estar, lo mismo que el ayuntamiento, en la plaza principal del pueblo. Pues se hacen los cimientos en la Plaza del Arenal, que me figuro yo que por lógica tendría que ser más o menos en el frente, ahí en frente, que es para la catedral. Pero ¿qué hace el cabildo eclesiástico o el cabildo colegial? Que dice que aquí en esta plaza, como se celebraran muchos espectáculos taurinos, se podía escapar un toro y meterse en la colegial, cosa que sí, de lógica, porque aquí se celebraban lo que era alanceamiento, ¿no? Y entonces decidieron pues utilizar la antigua mezquita, bueno, que es la que utilizamos todavía de colegial, convertida ya en catedral. Decir también que en el año 1794, donde está el urbanismo, estaba la Plaza de Abasto de Jerez. La Plaza de Abasto, cuando se quita de la Plaza Platero, pasa aquí, pero los puestos eran de madera. Y entonces uno de estos puestos los regentaban una persona invidente, que no sé cómo una persona invidente puede regentar un puesto, pero vamos, lo dice así la historia. Y era, como era en el mes de marzo, pues esta mujer tenía un anafre, lo que aquí, una copa con picón, como estamos acostumbrados aquí cuando hace frío. Entonces tropezó esta señora con el anafre y prendió fuego el kiosco de ella, y todos los kioscos que hay aquí ardieron. Y gracias al centinela de guardia, porque entonces, como te he dicho antes, era el cuartel de la milicia, donde estaba el polvorín. De eso es que en la calle Armas también estaba el depósito. Pues toda la pólvora que había aquí almacenada, en lo que hoy conocemos por urbanismo, yo la he visto el centinela de guardia, y gracias a ese centinela, pues tenemos hoy la Plaza del Arenal, si no esto hubiera estallado como un polvorín que era, toda consecuencia del incendio de la Plaza de Abasto. Por eso se lleva luego más tarde la Plaza de Abasto a la Alameda Vieja, de la Alameda Vieja a la Plaza Esteves, pero no la que hay ahora, sino donde está el edificio San Francisco, allí existe una Plaza de Abasto, y cuando se quita esta, pues se hace en el año 1865 la actual Plaza de Abasto. En el transcurso de la historia, la plaza tuvo otras denominaciones. Se la conoció como Plaza de los Reyes Católicos, de Fernando VII, de Isabel II, de la Constitución, de la República y de Alfonso XII. Este paseo como tal se organiza allanándolo con los escombros del convento de San Francisco, que lo derriban el convento de San Francisco para hacer la plaza, el mercado de Abasto, dejan solamente la iglesia y todos esos escombros los traen aquí y los rellenan. Y también deciros que en 1854 creo que es, vienen las primeras palmeras, 1852, 54, las primeras palmeras que vienen aquí. Y hay unas remodelaciones, se deja, esto queda un poco deteriorado, se vuelve a remodelar y hay varias de ellas. La última fue la que sabemos, de 2005 aproximadamente, y una anterior en 1953 de Fernando de la Cuadra, es decir, que ha habido varias. Y a algunos que les gustan esos detalles, estos chinos de aquí, el diseño son de Carlos González Ragel, un artista jerezano que hace el diseño, aunque ahora está bastante modificado. Cuando él lo hizo en los años 20, pues tenía otro acabado, pero el diseño original de las formas que tienen estas cenefas es de, como he dicho, de Carlos González Ragel, un jerezano. Siendo alcalde Rafael Rivero, en junio de 1869, tras el estudio del ingeniero Ángel Mayo, las compuertas de Tempul se abrieron por primera vez y varias horas después llegaba el agua a Jerez, tal y como refleja esta medalla conmemorativa. Muchos jerezanos se apostaron junto a la fuente de la Plaza del Arenal para ver este espectáculo tan novedoso, tal y como reflejan estos grabados de la época. Bueno, estas son las fuentes que se inauguraron el 16 de julio del año 1869, que fueron las fuentes de las traídas de agua. Entonces no había estatuas, eran estas tres fuentes que son muy representativas a las que están en el Artillo. Pues más o menos se hicieron esas tres fuentes en honor de la conmemoración del agua, porque es la primera vez que llega el agua corriente a Jerez, aquí en la Plaza del Arenal, y fue el día de la Virgen del Carmen del año 1869. Luego ya más tarde, en el 29, se pone ya la estatua ecuestre del general Primo de Rivera.
Realmente eran 3 fuentes unidas entre sí, con 3 chorros enormes, que fue motivo por la traída de agua del Tempul, pero del Tempul me refiero de las fuentes del Tempul, que están a unos 45 kilómetros. Este agua vino a un depósito que se colocó en el zoológico, que por eso se llaman los depósitos Tempul, y de allí el 16 de julio de 1869 aquí llega el agua y hacen unos chorros y se celebra, que por cierto hay fotografías de ese momento, son fotografías en blanco y negro coloreadas, pero se ven cómo los chorros suben, está todo esto lleno de banderolas y se inauguró oficialmente. Y damos ahora un salto en el tiempo, nos trasladamos al 29 de septiembre del año 1929. Ese día Jerez era una fiesta porque se inauguraba la estatua ecuestre de don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella. Una escultura de bronce, obra del artista valenciano Mariano Benlliure, en la que estuvo trabajando durante meses y que fue sufragada por suscripción popular. Había ya una planificación de esta plaza, es decir, que hay todo un proceso que se va cortando, se va poniendo en práctica de ajardinar, de hacer un paseo, una alameda aquí durante todo el siglo XIX sobre todo. Pues bien, en el momento en que Primo de Rivera da el golpe de Estado, que es un 23 de septiembre del 23, aquí en Jerez se le ocurren que deben hacerle un monumento y empieza todo un proceso de recogida de dinero por toda España, incluido por Sudamérica, Norte de África también, para hacer este monumento y llaman a un amigo de Primo de Rivera que es Mariano Benlliure, María Benlliure de Valencia. Entonces ahí en el 23, el mismo septiembre del 23, ya empiezan aquí a organizar el monumento. Mariano Benlliure, cuando viene aquí por primera vez, que es en el 27, coincide curiosamente el mismo día con Teodoro Anaxagasti del Villamarta, el arquitecto del Villamarta, y comen juntos, celebran juntos la llegada aquí, y él dice que quiere, viendo que aquí había una fuente, que él quiere que el monumento no se ponga ni delante ni detrás para que no se estorbe un otro, sino encima de la fuente. Y entonces convierte el monumento en un buque, y tenemos ahí una proa y una popa, eso es un buque, un casco, y encima irá el monumento a caballo, que por cierto lo toma de unos apuntes que él ya tenía para un monumento que iba a hacer en La Habana, y la figura de La Habana libre que iba delante, él la convierte en la Victoria que tenemos aquí, y la bandera de Cuba se convierte en la rama de laurel que tiene delante. Esa es la idea que tenía Mariano Benlliure. Bueno, Mariano Benlliure era un escultor que tenía en aquel momento un prestigio enorme. En final del 19 y principio del 20, él todavía se mantiene en una especie de arte muy figurativo. Cuando ya empiezan a haber unas corrientes mucho más simples, él todavía está en una situación muy de figuración. Muchas de las figuras que hay aquí se nota por la exquisitez del modelado, por los detalles, ¿de acuerdo? Y entonces él en aquel momento es el que tiene más contratos, es la persona más famosa en el mundo de la escultura y es un personaje importante. El propio general, que en aquella época ocupaba la jefatura del directorio militar, estuvo presente en la inauguración de esta portentosa estatua, en cuyo pie se escenificaba el momento en el que estudia el plan definitivo de ataque, que tuvo lugar 4 años antes, en 1925, con el desembarco de la bahía de Alhucemas, y que dirigió personalmente Miguel Primo de Rivera. El caballo, precisamente este caballo, está realizado utilizando como modelo un caballo que en aquella época estaba en la yeguada militar, que es el tunecino, y que su pedigrí, su currículum, está en la yeguada militar todavía, se guarda. Y además yo he encontrado fotos de este caballo en algunos libros que hablan sobre concursos de ganado en la provincia, aquí en Jerez, y aparece como uno de los premiados, el tunecino. Artísticamente el monumento como arte es una maravilla, es decir, Mariano Benlliure sabía modelar perfectamente, capta el detalle,
capta el gesto. Si nos fijamos nosotros en la figura delantera, que representa a la victoria, y en la figura de detrás, que representa para algunos también la abundancia, pues la paz también, pues nos damos cuenta cómo el trabajo de modelado de la figura, es decir, la anatomía es perfecta, es preciosa, muy bien trabajada. Es más, la victoria de Samotracia y esta victoria tienen un paralelismo. Benlliure pensó en ella o se fijó, y no hay mucha diferencia. La otra tiene 2,40 y esta tiene 2,20, la diferencia es mínima y son muy parecidas, es decir que plásticamente esto es un trabajo de excelencia. Un día después, el general presidió el acto de colocación de la primera piedra de la nueva estación de viajeros de Jerez. Y por la tarde, la inauguración del monumento al aviador jerezano Juan Manuel Durán González en la Plaza de las Angustias y la colocación de la primera piedra de la Casa de Correos y Telégrafos en la Plaza Romero Martínez. Nos fijamos ahora en el edificio de los sindicatos, nombre que proviene de la existencia durante muchos años de la sede del Sindicato Vertical. En este lugar estuvo situado también el denominado Hospital 18 de Julio. Y donde hoy vemos el edificio de los sindicatos fue la carnicería principal de la ciudad. Una vez que se derriba la carnicería porque pasa a la calle Matadero, que todavía conserva el Matadero, ¿no?, el nombre de Matadero, pues se hizo la posada de San Dionisio, que creo que saldrá dentro de nada en fotografía la posada de San Dionisio, y una vez que se derriba la posada de San Dionisio se hace el palenque, en donde venían la gente de la plaza a comprar las mercaderías, y más tarde pasó a la Plaza del Carbón, y hoy Merca Jerez. Pues ya una vez que finaliza la guerra, pues y se derriba lo que era la posada de San Dionisio, se hace el edificio que hemos conocido por el edificio del 18 de julio, que sirvió para médico, clínica y sindicato. Y actualmente pues es el edificio de los sindicatos. Donde hoy está la sede del Banco Santander, estuvo un comercio muy famoso que se llamó El Bombo, donde paraban las diligencias para ir a las tierras o a los pueblos, a Sevilla, donde fuera. Y en este mismo edificio estuvo la Casa Cuna. Bueno, Jerez ha tenido varias casas de cuna. Una de las primeras estaba en el edificio del Bombo. Lo mismo que el Café del Conde, que fue el café más famoso de Jerez, que es el que tenemos a las pardas del Cámara, es el Café del Conde, donde se daban los espectáculos de café teatro y café flamenco a finales del 19. Ya hace pocos años la plaza se convirtió en escenario de un improvisado hipódromo con motivo de las fiestas de otoño. Y tras las obras de construcción del aparcamiento subterráneo, la plaza fue peatonalizada en su integridad. Precisamente, estas obras dejaron a la luz un arrabal en la propia plaza del que no se tenía conocimiento porque ni siquiera el libro del repartimiento hablaba de casas fuera de la muralla. También se descubrió una necrópolis islámica que data del siglo XI, 2 hornos de cerámica de la época taifal y un lienzo de barbacana y torre de la Puerta Real, entre otros. Hoy, la plaza es punto de encuentro, escenario natural para los recuerdos de los turistas, lugar de celebración de múltiples actividades y concentraciones. Es nuestra Plaza Mayor, el emblema de nuestra ciudad. Y es que la Plaza del Arenal ha ido siempre en paralelo a la propia historia de esta ciudad. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.